Verano de 1953. La guerra de Corea está finalizando. Francis Crick y James Watson han descifrado la estructura del ADN. Pero el mayor acontecimiento en Estados Unidos está en la publicación de un libro, La conducta sexual de la mujer, también conocido como el Informe Kinsey. En salas de juntas, en barberías, en los estadios de béisbol, la gente por la calle, todos hablan de los datos de Alfred Kinsey. De repente hubo una persona que dijo, esta es la cartilla de nota sexual de los estadounidenses, este es el aspecto que tiene. Y supongo que eso fue lo que provocó una reacción tan inmensa. En el centro de la tormenta se hallaba una extraña figura. Un profesor de zoología de 59 años de la Universidad de Indiana, llamado Alfred Kinsey. Kinsey había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer nunca: entrevistar a miles de estadounidenses sobre sus experiencias sexuales. This research has been possible because over the past 15 years, some tens of thousands of people have cooperated. Kinsey quería incluir en su investigación todos los tipos de actividad sexual y oír todos los tipos de historias y todos los diferentes relatos sobre sexualidad. Te hacía sentir que no estabas hablando sobre ti mismo, aunque así fuera. De alguna forma, conseguía que en los primeros 5 minutos le contaras cosas que nunca le habías contado a nadie. Las afirmaciones de Alfred Kinsey sobre la vida sexual de los estadounidenses acabaría afectándoles profundamente. De repente, la conspiración del silencio quedaba desmantelada en una sociedad que se había mantenido reprimida. Y las cosas nunca volverían a ser igual. En un frío y despejado día de otoño de 1938 se respiraba un ambiente de emoción en este bucólico campus de la Universidad de Indiana, en Bloomington. Había aparecido un pequeño aviso que anunciaba un nuevo curso sobre el tema de la sexualidad en los seres humanos. El curso iba a ser impartido por el profesor de zoología Alfred Kinsey. Su programa de estudios prometía una serie de conferencias francas sobre la técnica sexual, la fisiología y la anticoncepción. Los universitarios esperaban que la clase llenaría el vacío existente en su educación. Una epidemia de una enfermedad venérea había extendido durante varios años el temor en los campos de la universidad. En Indiana, el periódico de los estudiantes había empezado a pedir un verdadero curso sobre sexo. La mayoría de los estudiantes, incluso los que ya estaban comprometidos, no sabían prácticamente nada de lo que había que hacer en la noche de bodas. En aquella época, la Universidad de Indiana estaba muy reprimida. Había un toque de queda para las chicas a las 10. Yo me quedaba hasta más tarde. Te creías que se iba a acabar el mundo. Había mucha fanfarronería, pero no, todo eso no eran más que faroles. No había muchos casos de sexo prematrimonial. La mayor parte de lo que sé sobre sexo lo aprendí en el asiento de atrás de un Chevrolet del 26. Yo me crié en una granja y teníamos vacas, un toro y una cerda que tuvo 17 crías a las cuales yo vi nacer. Aparte de eso, yo no había visto mucho más de nada, excepto que me había masturbado. Y me creía que lo había inventado yo. Mi madre pensó que había llegado el momento de hablar conmigo y me dijo, si vas a la iglesia alguna tarde con tu novio y compartís el libro de las canciones y lo sujetas con la mano y el dedo meñique hacia afuera y él te ayuda a sujetarlo con su mano y te toca con su dedo meñique, eso es sexo. Aunque el curso del profesor Kinsey estaba restringido a los estudiantes casados y de último año, hubo cientos que hicieron cola para apuntarse. Algunos se pusieron anillos de compromiso falsos para intentar entrar en la clase y otros incluso adelantaron sus fechas de boda. Anunció que iba a dar el curso ese otoño
y nos casamos el 6 de septiembre. Teníamos una semana para irnos de luna de miel y a la semana siguiente empezamos la clase de Kinsey. Fuera lo que esperaran los estudiantes del curso de Kinsey, pocos imaginaban lo que acabarían presenciando. En el primer día de clase, Kinsey dejó claro sin vacilaciones cuál era su filosofía. El único tipo de disfunción sexual, declaró, es la abstinencia, el celibato y la demora del matrimonio. A continuación, encendió el proyector de diapositivas. Tendrías que ponerte en la situación de los años 30 para empezar a imaginarte lo escandaloso que era el contenido de la clase. Lo asombrosamente claro, crudo, objetivo y preciso que era sobre el comportamiento sexual en las personas. Kinsey fue directamente al grano. Hablaba de clítoris, de orgasmos, de penes y cosas que no se habían oído nunca en 1936. Y la gente casi se desmayaba de la emoción y de la fascinación. Sabía lo que era un pene, pero nunca había oído la palabra clítoris. Había oído hablar de homosexuales, pero en realidad no sabía lo que era un homosexual. Dibujó una línea muy larga en la pizarra y puso a las mujeres en un extremo y a los hombres en el otro. Y en medio dijo que había mujeres que eran más como hombres que como mujeres y hombres que eran más como mujeres que como hombres. Así conseguí hacerme una idea mejor. En muchos sentidos, Alfred Kinsey era el último hombre que los estudiantes hubieran imaginado que sería el que rompiera el silencio sobre el sexo. Con su corte de pelo a lo soldado y su pajarita, parecía la personificación del profesor recto más a gusto en el laboratorio de biología que en las aulas. Pero dentro del conservadurismo típico del Medio Oeste, Kinsey sentía una apasionada misión. Enseñó que la ignorancia sobre el sexo era lo que llevaba verdaderamente al sufrimiento y que la liberación sexual era la clave para la fortaleza del matrimonio y una vida feliz. Son las ideas de lo que es apropiado y de lo que no, lo que interfiere en la consumación del matrimonio. Son las ideas gazmoñas más que ningún otro factor lo que destroza los hogares. Alfred Kinsey. Creo que sinceramente quería ayudar. Nos explicó que había un montón de mujeres frígidas a las que les habían enseñado que el sexo era malo y que no se debía practicar sexo y que cuando se casaban no podían participar. No sabían cómo hacerlo y tenían miedo. En la clase sobre matrimonio quería proporcionar a la gente las herramientas necesarias para que conocieran su propia sexualidad y poder actuar sin culpabilidad y que fuera una parte vital y alegre de su existencia. La noticia sobre el curso de Kinsey se extendió rápidamente por toda la conservadora Bloomington. Los graduados y miembros del profesorado se quedaron horrorizados al conocer las descripciones clínicas de Kinsey sobre el acto sexual y su respaldo abierto a la anticoncepción y a la libertad sexual. Entre los principales críticos de Kinsey se encontraba Thurman Rice, un profesor de medicina que un día se dejó caer por la clase sobre matrimonio. En ese momento, Kinsey estaba mostrando diapositivas de un pene introduciéndose en una vagina, y Thurman Rice, que era una persona de la Facultad de Medicina y físicamente fuerte, se excitó con aquello. Se sintió indignado, dijo, ¿y qué ocurrirá si alguna de las muchachas de la clase se excita también? Saldrá de allí, se acostará con todos y se quedará embarazada. Alentados por Rice, un grupo de miembros del profesorado empezó a ejercer presión sobre Kinsey para que dejara de impartir el curso sobre matrimonio. Pero Kinsey adoptó una actitud desafiante. Si se creen que me voy a echar atrás, confesó un amigo, es que no me conocen. Oculto bajo el manto de la ciencia, Kinsey es, desde el punto de vista psicológico, un hombre siempre a la contra. Es un rebelde que lucha contra las fuerzas de la censura y de la opresión y de la moralidad victoriana. Alfred Charles Kinsey creció en un piso sin agua caliente en la deprimente ciudad industrial de Hoboken, Nueva Jersey. Fue un niño enfermizo. Padeció el raquitismo, la fiebre reumática y también la fiebre tifoidea. Los médicos dudaban de que su corazón aguantase más allá de los 20 años.
En el colegio, los niños más débiles suelen verse amedrentados por los más agresivos. Esto además se vio agravado por el hecho de que su padre también era una persona agresiva. El padre de Kinsey, Alfred Seguin Kinsey, era un modesto profesor de mecánica en un pequeño colegio, además de haberse ordenado él mismo predicador metodista. El padre de Kinsey era un patriarca, claramente, y quería conseguir su oasis moral. El padre de Kinsey quería criar a sus hijos bajo las enseñanzas y el temor a Dios, y en su hogar solía haber mucho más temor que verdadera enseñanza. Solía enviar a Kinsey a comprar tabaco cuando tenía 11 años, algo que no estaba más permitido de lo que está ahora. Y cuando el tendero le vendía los cigarrillos, el padre de Kinsey iba a por él y le denunciaba a las autoridades. Eso precisamente no le hizo ganarse mucha popularidad. Demasiado enfermo para hacer deporte con los demás chicos y teniendo prohibido ver a chicas fuera del colegio, el joven Alfred se pasó la mayor parte del tiempo solo. En el hogar de los Kinsey la vida era un tiempo que servía para mejorar el alma, no para satisfacer la carne. El hogar era desde luego asexual. Él nunca vio ninguna muestra de afecto entre sus padres, así que el sexo era algo que ni se mencionaba en esa familia. La consecuencia de ello es que creció pensando que el sexo era malo, que si te masturbabas, acabarías en un manicomio o algo así. La masturbación era una constante preocupación, pero no solo en el hogar de los Kinsey. A los 16 años, Alfred entró en los Boy Scouts, en donde se avisaba a los jóvenes de los peligros de abusar de uno mismo. Había en su grupo un chico que se llamaba Kenneth Hahn. Alfred conservó todas las cartas que Hahn le había escrito, en las que a menudo le hablaba de sus intentos por evitar masturbarse, aunque en un lenguaje disimulado. Pero se ve claramente cuando dice, he tenido otro de esos ataques o cosas así. Kinsey le consolaba diciéndole, ah, sí, es algo terrible, yo también lo sufro. Tenemos que luchar contra ello. Y el chico decía, bueno, ¿y qué hacemos? Y Kinsey le respondía, pues supongo que lo único que podemos hacer es rezar. Así que se ponían los dos de rodillas junto a la cama y rezaban para ser liberados de este terrible pecado. De adolescente, Alfred acató las obligaciones morales de su época, pero sus excursiones con los Scouts le sirvieron para desahogarse un poco de la sofocante presión que sentía con su familia. La naturaleza es libertad, un espacio en el que se puede respirar. Estar en la naturaleza es salir de casa. La naturaleza proporciona a Alfred Kinsey un lugar en el que se puede definir a sí mismo. Andaba 15, 20, 30 y hasta 40 kilómetros al día, y se le veía muy relajado. Ya empezaba a mostrarse como una persona muy fuerte, una persona con una enorme fuerza de voluntad.